presentaremos a nuestro primer conferencista magistral de este evento, Miradas desde 2050, al rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor Luis Armando González Plasencia, para lo cual voy a dar rápido una semblanza de su trayectoria. Actual rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, entre 2009 y 2013, fue ombudsman de la Ciudad de México, electo por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal por unanimidad. Es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Es doctor en política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestro en leyes por el Institute of the Sociology of Law, con sede en Oñati, España, y licenciado en psicología por la UNAM. Es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, impartiendo clases en el doctorado en Derecho y en el posgrado interinstitucional integrado en Derechos Humanos. Ha publicado diversos trabajos entre libros y reportes de investigación, autor de más de 50 artículos especializados en revistas nacionales y extranjeras. Sus trabajos, tanto de carácter teórico como empírico, reflejan el potencial heurístico de su posición crítica, construida con rigor analítico. Ha impartido un centenar de conferencias en distintos foros. En su labor como defensor de los derechos humanos, ha demostrado su compromiso con el servicio público, evidenciando una gran capacidad para el diálogo con la sociedad civil, para generar sinergia, enfrentar y resolver conflictos y para construir institucionalidad democrática. Recibamos con un gran aplauso al rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor Luis Armando González Plasencia, quien nos presentará la conferencia La Educación y los Derechos Humanos. Bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar en mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, pero de manera muy especial compartir una vez más con la comunidad del CIDI, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Debo confesarles que mis primeros días en la universidad los pasé en la Facultad de Arquitectura, luego me arrepentí y me fui a Psicología, pero de algún modo también formé parte de esta comunidad. Quiero agradecer mucho la invitación al señor director de la Facultad de Arquitectura, el maestro Marcos Mazán, pues mi letra es terrible, y también a mi querido amigo Adolfo Gutiérrez, coordinador general del CIDI, por invitarme. Quiero decirles que la verdad es que me costó un poco de trabajo aceptar esta invitación, porque le decía yo a Adolfo hace un ratito, en realidad implica una gran responsabilidad, ¿no? Pensar en el futuro, pues ha sido más bien una actividad propia de magos, de adivinos y también de algunos científicos, pero que se han pasado muchos años de su vida analizando tendencias, analizando cifras, datos, etcétera. Yo en realidad hago otras cosas. En mi vida académica me dedico a cosas como la política criminal, que no tiene nada que ver con adivinar el futuro, aunque un poco sí. Y pues me dedico también a administrar, a tratar de gobernar una universidad pequeña en un estado vecino de nuestro país, lo cual también me consume mucho tiempo. Por lo que para mí este ejercicio ha representado pues una motivación muy interesante para explorar un poco la información que pudiera ayudarme a armar algo que tuviese sentido para ustedes. Yo nací en el siglo XX, así es de que, como muchos de ustedes, pues llegamos tarde a muchos de los procesos de los que vamos a hablar acá, ¿no? Y por eso me resulta necesario poner un pie, digamos, en terreno seguro. Hablar un poco, unos minutos nada más, de lo que considero un punto de partida, ya lo decía el señor director. Para algunos es necesario entender primero nuestro presente para poder avanzar hacia el futuro. Hoy es 29 de octubre de 2019, en realidad podríamos decir que 2020, ya los coches 2020 salieron. Las temporalidades casi nunca se ajustan a los años cronológicos. Y vivimos en una sociedad que se debate entre la crisis del neoliberalismo
y los populismos. Me parece que no podemos dejar de lado que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en general en muchas otras partes del mundo, un proceso de cambio que todavía es muy pronto para poder evaluar, pero que ya señala algunas cosas. Lo que está sucediendo hoy en Argentina, ganó, como ustedes saben, el opositor al presidente Macri. En Ecuador, con todos los disturbios que ha enfrentado esa sociedad, y también en Chile, dan muestra del agotamiento de un modelo que nació precisamente hace 30 años. Es decir, los últimos 30 años han sido un espacio suficiente para el ascenso, instalación, digamos, y crisis de un modelo de gubernamentalidad, como diría Michel Foucault, que conocemos en términos generales como neoliberalismo. En realidad me parece que lo que se ha puesto en crisis es la apuesta a conducir los países como si se tratara de empresas, porque como veremos, la otra parte del neoliberalismo sigue teniendo una gran fuerza, la parte que se refiere, digamos, a las subjetividades. Esta crisis del neoliberalismo se presenta fundamentalmente porque pues, hay una ausencia de expectativas, ¿no? A pesar de las promesas de libertad, de felicidad y de riqueza que nos hicieron desde aquel ya lejano ahora consenso de Washington. Lo cierto es que la desigualdad se ha incrementado de manera notable. Ha habido un proceso de pauperización y de precarización institucional. Hemos vivido una serie de déficits, no solamente en lo económico, sino también en lo social, y pues hemos asistido a un momento en el que comienzan a darse cambios que seguramente señalarán tendencias, como platicaremos enseguida, muy importantes en el campo del trabajo. Han aparecido trabajos que antes no existían, por ejemplo, Uber Eats, ¿no? El Uber mismo, y otros más que dan cuenta de modelos laborales que son muy inestables hoy en día y que generan una gran incertidumbre para la mayoría de las personas. En varios países, estas crisis han motivado que se mire al discurso, por una parte, digamos, esperanzador, por otra parte, un discurso que propone un abatimiento de la desigualdad de distintas maneras, que hemos reconocido también desde la academia como populismo. Como saben ustedes, esta palabra, populismo, es una palabra de esas que puede tener múltiples contenidos. Tenemos populismos que tienen tendencias más a la izquierda, tenemos populismos que tienen tendencias más a la derecha. Podemos ver como ejemplos de esto último el gobierno del señor Donald Trump o al del señor Bolsonaro, y probablemente el que ahora tenemos en nuestro país pueda calificarse como un populismo que tiende en alguna medida hacia la izquierda, aunque no necesariamente se identifica por completo con esta posición ideológica, ¿no? Y es que ya de entrada lo que vemos es que esas ideologías que antes nos permitían tener certezas, ¿no? Hoy se mezclan en función de otros criterios, hoy se mezclan en función de otros intereses que están más relacionados pues, con la posibilidad del acceso al poder. En este contexto, fíjense que lo que se problematizan son dos cosas. Estoy simplificando, pero es necesario hacerlo así. Por una parte, el equilibrio entre igualdad y libertad. Es decir, la apuesta que estamos jugando entre igualdad y libertad, que de pronto, a partir de estas posiciones ideológicas y políticas, se plantean como incompatibles. Digamos que el neoliberalismo ha optado por la libertad a costa de la igualdad, los populismos buscan la igualdad, distintas formas de igualdad a costa de la libertad. Y el segundo elemento es lo que un par de intelectuales alemanes llamaron sociedades 80-20, en un libro que apareció en los 90, que se llama La trampa de la modernidad, ¿no?
y que plantea que las sociedades modernas y las sociedades futuras tenderán a estructurarse en esta proporción: 80% de personas excluidas, 20% de personas incluidas. Si uno revisa la distribución del ingreso por hogar, por familia y por mes, uno se da cuenta de que no es sino hasta el decil 8, en donde las personas empiezan a ganar un poco más de 40,000 pesos mensuales, ¿no? De ahí para abajo, y particularmente del 7 para abajo, el salario promedio de las familias mexicanas mensual es de 13,000 pesos, ¿no? Y el salario, los primeros salarios que ganan los jóvenes que salen de las universidades fluctúan entre los 8 y los 13,000 pesos precisamente. Entonces vemos cómo, en términos de la distribución del ingreso, esta idea de sociedades 80-20 que se planteó en los años 90, pues tiene un referente empírico, ¿no? ¿Se puede conocer el futuro? Ya decía Adolfo que no, y tiene razón, ¿no? Una de las cosas que me tranquilizó cuando acepté dar esta conferencia es que iba a hablar de algo que nadie sabía, ni yo. Así que no me van a poder juzgar tan severamente. Esta es una respuesta que da este autor Harari, ¿no? Filósofo indio que se hizo muy famoso por un libro que se llama Homo Deus y luego otro que se llama Animales como dioses, y finalmente el último donde aparece esta cita que se llama Lecciones para el siglo XXI, ¿no? 20 lecciones para el siglo XXI. Y dice de una buena vez, de entrada: nadie sabe ni puede saber con certeza qué pasará en 2050. Fíjense, me pareció interesante que se refiere a 2050. Quiere decir que alguna preocupación común hay alrededor del medio siglo. Pero dice otra cosa que me pareció todavía más interesante. Cualquier cosa que se diga sobre el futuro que tenga que ver con la ciencia ficción probablemente será falsa. Pero cualquier cosa que se diga sobre el futuro que no tenga que ver con la ciencia ficción seguramente será falsa. Es decir que algo hay en la ciencia ficción, algo hay en esas imágenes que vemos a través de las películas que tratan del futuro, que debe llamar nuestra atención, porque finalmente están basadas en análisis, ¿no?, con mayor o menor rigor, pero que dan cuenta de lo que se espera el futuro. Cuando estaba yo buscando qué va a pasar en materia educativa y en referencia a los derechos humanos hacia el 2050, me encontré con dos tipos de documentos, digamos, ¿no? Por una parte, los que diría han sido elaborados por burócratas, ¿no? La gente que trabaja en la Organización de las Naciones Unidas, la gente como yo, que trabajamos en las universidades, en los puestos administrativos, quienes trabajan en la NUYES, la organización que agrupa a todas las universidades y que están pensando ya qué vamos a hacer en los siguientes 10 años, ¿no? Existe esto que se conoce como la Agenda 2030, que probablemente ustedes conocen muy bien, que es una planeación más o menos detallada, con metas, objetivos, muy al estilo de los planes de trabajo que tenemos que desarrollar para poder medir si vamos a alcanzar o no estos objetivos. Tiene 17 objetivos que no voy a detenerme a ver acá, ¿no? La NUYES, primero México hizo una Agenda 2030 país, y la NUYES en particular hizo una para la educación, para prever la educación en el país. Pero si ven, hay un velocímetro ahí que marca que estos amigos van como a 50 kilómetros por hora, ¿no? Hay otro tipo de documentos mucho más rico, en reflexiones, también mucho menos certero, porque esto no está cifrado en metas, en objetivos, en logros que sean cuantificables, y que pues ese va a más de 180
kilómetros por hora, según el velocímetro que hemos puesto ahí, ¿no? A esto contribuye gente de muy diversa formación, filósofos, periodistas, literatos, hasta un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está ahí. Está Yuval Noah Harari, que es el que les comentaba hace un momento. Byung-Chul Han, un filósofo coreano, avecindado en Alemania, que tiene toda una línea de trabajos muy interesantes sobre el control de la subjetividad en este último periodo. Están este señor cuyo apellido no puedo pronunciar, Snirsek, y el otro que sí, Williams, ¿no? Que escribieron un libro muy interesante sobre la sociedad post-trabajo, fíjense. Es uno de los muy pocos libros que problematizan el tema del trabajo y que nos hacen pensar que a pesar de que para nosotros, la idea de trabajar es, digamos, está asociada a nuestra propia idea de vida. Hay quienes trabajan para sobrevivir, otros tienen la fortuna de hacer lo que les gusta, pero el trabajo está ligado a nuestra supervivencia. Pero el trabajo, como lo conocemos, se remonta al siglo XIX, ¿no? El trabajo asalariado no es más viejo que eso y también ha configurado una serie de trampas interesantes que nos mantienen vinculados a un quehacer cotidiano con la finalidad de vivir o sobrevivir. Estos amigos han planteado un futuro sin trabajo, ¿no? Un futuro que sea capaz de emanciparse de lo que hoy significan los empleos convencionales. Otro filósofo indio, Arjuna Padurai, que ha problematizado temas muy interesantes sobre la cultura en el futuro, ¿no? Él, por ejemplo, es uno de quienes piensan que imaginar el mundo es una tarea necesaria, ¿no? No solo, digamos, calcularlo, sino imaginarlo, y es una tarea que atribuye tanto a científicos como a chamanes y a otros adivinos y magos, ¿no? Dándoles un lugar particular en la construcción de los mundos que conocemos hoy. Paul Mason, que también ha escrito un libro sobre lo que él llama el postcapitalismo, ¿no? Mason plantea aquí una pregunta muy interesante: ¿nos libraremos algún día del capitalismo? Parece que no, según dice este autor, ¿no? Él señala, cita a otro economista muy importante del siglo pasado, Kondratiev, un ruso que murió en la cárcel, fue condenado a la pena de muerte por andar diciendo cosas contra el señor Stalin, ¿no? Pero que diseñó una serie de ciclos de aproximadamente 30 años que van explicando los cambios en el mundo, precisamente a partir de los cambios que ocurren en el plano de la construcción de artefactos, de las tecnologías, que es muy, digamos, coincidente, o por lo menos en parte coincidente, con esta idea que tenemos de las revoluciones tecnológicas, ¿no? La primera, o industriales, la primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial en la que estaríamos ahora. Y ahí al centro está Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien recientemente escribió un libro para alertar sobre las nuevas formas de criminalidad, y se refería no solamente a la criminalidad organizada, que es un tema que debe preocuparnos mucho, sino a la criminalidad derivada de la actividad empresarial, ¿no? Que es un asunto que preocupa desde hace muchas décadas, pero que hoy ha tenido unas dimensiones brutales en todo el proceso de precarización del que hemos venido hablando. Bueno, todos, burócratas e intelectuales, coinciden en que la constante será el cambio, ¿no? Unos a mayor velocidad, otros a menor velocidad, pero el único tema que me parece que se repite en todos quienes analizan el futuro es la idea de que estamos viviendo y seguiremos viviendo en un proceso de continuo cambio. Es interesante plantear que estos cambios que están ocurriendo, dice alguno de estos autores, ocurren un poco por encima de nosotros,
o con nosotros dentro, ¿no?, en velocidades a las que no estamos habituados a percibir. Nosotros tenemos una vida biológica que efectivamente se ha afectado también. El siglo XX vio aparecer a los adolescentes que no existían antes, ¿no? La adolescencia era una fase que no existía porque se pasaba rápidamente de ser niño a ser adulto, y seguramente veremos cómo nuevas etapas de la vida tendrán que irse definiendo, porque pues las expectativas de vida están creciendo, y porque antes una persona de 50 años ya estaba, digamos, pensando en su retiro, hoy una persona de 50 años sigue siendo alguien que continúa con una actividad importante. Hay que decir que todos estos fenómenos, que como decía ocurren un poco por encima de nosotros y de los que nos damos cuenta cuando ya pasaron, ¿no?, están afectados también por otras variables que no voy a poder desarrollar aquí de manera amplia, pero que representan problemas actuales que si no resolvemos pronto nos van a llevar a escenarios muy poco halagüeños. Uno de ellos es el cambio climático. Ya estamos viviendo hoy los efectos del calentamiento global, y algunos expertos dicen que probablemente haya una mini edad de hielo por ahí del 2040, ¿no?, producida precisamente por este efecto. Las violencias de todo tipo, ¿no?, las violencias entre las personas, la violencia de género, la violencia relacionada a la criminalidad organizada. En un país como el nuestro, es importante que las universidades nos hagamos cargo de que lo que está pasando allá afuera no es independiente de lo que discutimos en nuestras aulas, ¿no? Acabamos de tener un episodio que es realmente preocupante, una demostración de la capacidad de organización y de la capacidad de fuego que tiene una organización criminal, que ciertamente no es la más importante del país, no es la más feroz del país, en Sinaloa, ¿no?, y que pues ha puesto en jaque ni más ni menos que al gobierno de la República. Hace muchos años, por lo menos 20 años, que convivimos con gobiernos paralelos que tienen economías propias, conectadas por supuesto con la economía legal, ¿no?, y que tienen mecanismos de protección propios. Antes tenían algunos guardias y ahora han desarrollado ejércitos completos para protegerse de las acciones del Estado, ¿no?, de las acciones policiales. Si nosotros no resolvemos estas variables contextuales, estas van a tener un efecto, seguramente van a tener un efecto en el futuro, y no hemos pensado mucho en eso, pero escenarios como la legalización de las drogas, escenarios como digamos, el pacto, ¿no?, para evitar la violencia entre el Estado y los mercados criminales, son escenarios que tenemos que prever sin lugar a ninguna duda, ¿no? Bueno, a partir de esto que hemos comentado, me parece que es posible trazar algunas diacronías, ¿no?, algunas tendencias, que he llamado así porque como el ejercicio consiste en pararse en 2050 y de ahí ver para atrás, lo cual es muy complicado porque ni siquiera hemos llegado a 2020, ¿no?, cuando estemos en 2050, estas tendencias las veremos como procesos diacrónicos, ¿no?, como procesos históricos que nos ayudarán a entender las sincronías que entonces se produzcan en el 2050, ¿no? Una de estas, también una en la que coincide todo el mundo, es nuestra inmersión en la sociedad 4.0, ¿no?, la cuarta revolución industrial, que empieza ya a dejar señales muy importantes, por ejemplo, en el terreno de la inteligencia artificial, que está suponiendo precisamente lo que es el contenido de esta cuarta revolución industrial, que no son las máquinas, sino las conexiones. Un mundo signado por cada vez un número mayor y más complejo de conexiones, que a su vez producen nuevas formas de trabajo en redes colaborativas. En este preciso momento deben estar trabajando en el mundo una gran cantidad de personas que están
interconectadas de distintas maneras, tanto a nivel físico, digamos, pero de manera particularmente importante para lo que estamos comentando ahora, a nivel virtual, ¿no? Estas conexiones empiezan a ocurrir en un plano en el que incluso prescinden de las personas porque están ya planteando conexiones entre los propios aparatos, ¿no? Esto que se ha denominado el Internet de las cosas. La robotización, que pues va creciendo a pasos agigantados. En los últimos años los procesos que se han robotizado son cada vez mayores, ¿no? Y esto tendrá una repercusión en la generación de nuevos escenarios laborales, ¿no? Ya en muchos lugares del mundo, a mí me llamó la atención verlo en Tlaxcala, porque no lo he visto acá en Ciudad de México, en Walmart, uno nuevo que abrieron en Tlaxcala, ya inauguraron las cajas de autopago, ¿no? Es decir, que ustedes pueden pasar con su producto, sus productos, meterlos a la lectora de los códigos que tienen estos productos y pagar sin necesidad de que haya una cajera, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo cómo van desapareciendo estas profesiones que están ahí, ¿no? Que han sido una fuente de empleo y de supervivencia para muchas personas, porque están siendo sustituidas por máquinas, ¿no? Luego, los contextos como el nuestro dan lugar a híbridos que son interesantes. Hace mucho que los estacionamientos son automáticos, pero todavía hay una persona que está ahí parada recibiendo el boletito, ¿no? Para meterlo, o en las casetas. Eso habla un poco de la falta de sincronía, ¿no? Entre todos estos avances que se van dando y las posibilidades reales de un mundo sin trabajo, que era un poco la hipótesis de la que hablábamos hace un momento. Nadie afirma que el trabajo humano va a ser por completo sustituido, ¿no? De hecho, para algunos las crisis económicas serán un factor para que se abarate la mano de obra humana. Fíjense qué infortunio, ¿no? Es decir, que el trabajo humano muy probablemente se haga posible porque sea más barato que comprar máquinas, ¿no? Hasta el punto en el que la producción de esas máquinas sea rentable, ¿no? Y entonces el trabajo se volverá un bien desechable, ¿no? Y con ello, pues las personas que lo llevan a cabo. La información, ¿no? La ubicuidad, inabarcabilidad de la información. No sé en la disciplina de ustedes, pero en muchas disciplinas, el número de productos, libros, artículos que se produjeron entre el siglo XIX y XX han sido multiplicados en periodos que primero eran de 20 años, luego han sido de 10 y ahora son de 5, ¿no? Es decir, que la cantidad de información que se produce, que se publica, es cada vez más alta, ¿no? Y resulta inabarcable. Seguramente ustedes, quienes se dedican a la investigación, han vivido esa angustia por no saber todo lo que se produce, ¿no? Contamos hoy con algunos softwares que nos ayudan a obtener la información, pero tenemos que ser selectivos con la información. No podemos abarcarla toda. Y eso tiene una repercusión no solamente en el ámbito de la investigación, sino también en el de la enseñanza, ¿no? Porque irá ocurriendo poco a poco un fenómeno de horizontalidad entre el docente y el alumno, ¿no? Ahora regresaré sobre eso. Segunda tendencia, una crisis de la racionalidad. También estamos habituados a pensar en la ciencia como el criterio de verdad por antonomasia, ¿no? Vivimos, la mayoría de nosotros, bueno, veo muchos jóvenes también, en el siglo XX, que era el siglo de la ciencia, el siglo en el que el discurso científico colonizó el mundo de la vida, como diría Habermas, ¿no? Expropió las explicaciones tradicionales y hizo de ellas discursos inválidos, discursos primitivos, ¿no? Retrasados, para posicionar el saber científico como
la principal forma de aproximación a la verdad, ¿no? Sin embargo, ya desde hace tiempo esto ha entrado en crisis. Han aparecido, digamos que se han atrevido a reaparecer, mejor dicho, estas expresiones de la posverdad, ¿no? Y digo que se han atrevido a reaparecer porque en realidad la posverdad ha existido desde hace, eso que llamamos posverdad ha existido desde siempre, ¿no? Que es no es otra cosa que la posibilidad de alterar la verdad, ¿no? A través de relatos que son sabidamente mentiras, ¿no? Que sin embargo, cuando se cuentan, se convierten en verdades, ¿no? No solamente verdades en términos de los criterios científicos de verdad, sino también en términos trascendentales. Por eso, para algunos autores, la revaloración de las creencias y de la fe va a tener un lugar predominante en los próximos años, ¿no? Decía alguno de los autores, Yuval Noah, que en realidad nadie ha dejado de creer en lo que cree, ¿no? A pesar de la ciencia, seguramente ha habido momentos en los que lo combina, ¿no? Y si se enferma un familiar, pues claro que lo llevamos al especialista, pero en el momento en el que la ciencia señala los límites y ya no se puede hacer nada más, pues recurrimos a la iglesia, ¿no? En otros casos se recurre primero a la iglesia y después al especialista, y en otros casos definitivamente a las creencias más tradicionales, ¿no? Estamos viendo hoy cómo el mundo se debate en guerras que están relacionadas precisamente con la fe, ¿no? Religiones que buscan señalar sus límites con otras religiones, siempre con argumentos de esta naturaleza. Muy probablemente veamos reposicionarse a las religiones como un criterio de cohesión, de identidad y de verdad también en el mundo, y también la aparición de nuevas religiones. Ya hay, ¿no? Ya hay muchas que están asociadas incluso con el mercado, hay por la televisión se pueden ver, tienen canales de televisión en los que pues dan sus misas y sermones, y hay otras que se parecen a las religiones, juegan un poco como del lado de la ciencia, como el coaching, ¿no? Y otras y otras tendencias de esa naturaleza que se basan más en la fe que en la ciencia, ¿no? Aunque no se dicen religiones. La tercera es esta, digamos, tendencia hacia la psicopolítica, ¿no? Este es un término que usa Byung-Chul Han para plantear, digamos, una especie de superación de lo que en el pasado planteaba Michel Foucault, ¿no? Para Michel Foucault hay dos grandes periodos en la humanidad, digamos del medievo para acá. Uno en el que la gubernamentalidad se realizaba a través del control de las almas, ¿no? Precisamente desde la religión, desde la sacralidad de la religión. Después, dice Michel Foucault, con el advenimiento de la modernidad, lo que ocurre es que pasamos a una biopolítica, ¿no? El control de los cuerpos, la posibilidad, la necesidad de decirnos cómo usar nuestro cuerpo, ¿no? Cuál es la manera correcta de usar nuestro cuerpo y cuál no es la manera correcta. Y en ese análisis de la biopolítica, lo que Michel Foucault va planteando es una cosa todavía más brutal, ¿no? Que es el mantra que la señala, que es, por una parte, vivir más, vivir mejor, pero por otra parte es matar para vivir, o vivir mejor y dejar morir. Fíjense qué grave asunto, ¿no? Al final trataré de redondear sobre esto, pero lo que hemos hecho los seres humanos desde el siglo XVIII, lo hemos hecho toda la vida, pero desde el siglo XVIII para acá, con estas justificaciones, es precisamente a partir de los criterios científicos, ¿no? Hemos generado formas de exclusión que van de la exclusión simbólica a la exclusión física, a la aniquilación de personas por motivos raciales, ¿no? Por motivos económicos,
políticos o sociales. Eso es a lo que le llama biopolítica, ¿no? Y Byung-Chul Han, en un análisis muy interesante que hace de la sociedad contemporánea, dice, eso funcionó en un momento en donde existía una dialéctica, como esa a la que se refería Hegel, entre el amo y el esclavo, entre el dominado y el dominante, ¿no? Pero esta circunstancia ha cambiado precisamente a partir de la racionalidad neoliberal, ¿no? Esta razón neoliberal, yo les decía hace rato, no solamente es un proyecto económico, es un programa político, es un programa cultural que ha mercantilizado el mundo y que ha hecho de las personas productos. Nosotros mismos somos productos, ¿no? Y en esa circunstancia, esta dialéctica desaparece, porque se plantea otra circunstancia que está relacionada precisamente con la inclusión y con la exclusión. Y si antes, por ejemplo, el patrón necesitaba del obrero, porque sin él no podía producir, hoy los incluidos no necesitan de los excluidos para sobrevivir, ¿no? Y eso plantea problemas muy importantes en términos de estabilidad social. Dice Byung-Chul Han, esto ha producido la psicopolítica, ¿no? El control de la mente, el control de las mentes, el control de la psique, ¿no? Y no es tan descabellado como de pronto parece, y desafortunadamente es algo en lo que todas y todos estamos inmersos todos los días, ¿no? El bombardeo mediático, ¿no? Y la generación de una serie de ideas que parece que son nuestras, cuando en realidad nos han sido impuestas. Fíjense, por ejemplo, esta idea del autocuidado, ¿no? Que hoy está tan de moda. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Cuando yo me levanto por la mañana, vivo en frente de, me acaban de poner una plaza comercial, ¿no? Ahí en Miguel Ángel de Quevedo y Tlalpan, que tiene hasta arriba un gimnasio. Y cada mañana cuando me levanto por ahí de las 6, ¿no? Veo, pues, deben ser decenas de personas que parecen hámsters subidas en sus bicicletas, ¿no? Procurándose bienestar. Esta idea del autocuidado nos ha planteado, nos ha, digamos, llevado a asumir nosotros la responsabilidad de nuestra propia vida, de nuestro propio bienestar, ¿no? Si no nos comportamos de la manera adecuada, entonces tendremos que arriesgarnos a ser gordos en una sociedad que no acepta la gordura, ¿no? Tendremos que arriesgarnos a no, o por el contrario, a ser demasiado flacos, ¿no? Y todos ustedes saben de los trastornos que, por ejemplo, desde el punto de vista alimenticio han planteado estas exigencias, ¿no? La anorexia es uno de los males que más se presenta hoy en día, particularmente en los adolescentes, porque fíjense que ahí las personas que tenemos más edad estamos más a salvo de la psicopolítica, ¿no? Porque estamos menos expuestos a los mensajes que las y los jóvenes están recibiendo todo el tiempo para autocuidarse, para participar de esta sociedad del rendimiento que dice yo puedo, ¿no? Claro que puedo, ahí está el coaching precisamente, que dice tú pues tienes que ser feliz, ¿no? ¿Cómo es que no vas a ser feliz? Si es tu responsabilidad ser feliz, tú puedes. Tú puedes, y se lo repetimos a nuestras hijas e hijos continuamente, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y los metemos en una sociedad de rendimiento que, como en todos los modelos de competencia, genera pocos ganadores y muchos perdedores, ¿no? Las competencias tienen esa dificultad. Hay uno que gana, de ese se acuerda todo el mundo, del segundo lugar nadie se acuerda, menos del tercero, cuarto, quinto, ¿no? Pero todo eso produce una gran frustración. Nuestras y nuestros jóvenes están teniendo que ir al psicólogo, ¿no? Tienen que tener terapia, tienen que consumir fármacos para estabilizarse, porque esta sociedad del rendimiento es sumamente exigente, ¿no? Y está entonces inculpando a las personas de su propio fracaso. Piensen un poco cómo han cambiado los procesos de contratación, ¿no? Antes a uno lo escogían porque hacía las cosas bien y se notaba. Ahora hay que irse a vender. Hay hasta expertos en el currículum, ¿no? Que nos dicen cómo elaborar
el currículum para tener mayores posibilidades de éxito, para ganarle al otro, ¿no? Al que está compitiendo conmigo. Bueno, algunos efectos predecibles. El primero, como lo habíamos empezado a comentar, la obsolescencia del conocimiento, porque el conocimiento está cada vez generándose en mayor cantidad, ¿no? A mayor rapidez, entonces tenemos conocimiento nuevo muy pronto. Eso implicará la desaparición de algunas profesiones, ya hablamos de algunos casos, pero hay otras que también están en cuestionamiento, la de los médicos, por ejemplo, ¿no? Digamos que la combinación entre la robótica y la capacidad de almacenamiento y de selección de la información haría, hay un texto que perdí en la vida, fíjense, pude revisar hace algún tiempo y por eso no lo estoy colocando acá ahora, pero un texto que planteaba cómo una persona que tenía un mal en Inglaterra y otra que tenía el mismo mal en Estados Unidos, fueron atendidas, ¿no? Las dos con el mismo procedimiento, pero una, la inglesa, fue muy rápidamente atendida porque se diagnosticó muy rápido y la de Estados Unidos más lentamente. Y el tema es que el médico en Inglaterra había visto un capítulo de Doctor House y cuando vio los síntomas dijo, esto me suena conocido, ¿no? Y sí, claro, porque la serie de Doctor House, no es para que confíen en el diagnóstico de Doctor House, pero alguna información tiene que de dónde sale, de la nube, ¿no? Sale de la red. Entonces, esto significa que con los algoritmos suficientes y necesarios y con el diseño tecnológico adecuado, muy probablemente los médicos tengan que dedicarse a una cosa distinta en el futuro, ¿no? Lo mismo podemos decir de muchas profesiones que pues van a desaparecer, ¿no? Algunos analistas dicen que hoy hay una cantidad de carreras, ustedes ya mencionaban 2 nuevas carreras que se tienen más o menos recientemente aquí en arquitectura, que no existían hace 10 años, ¿no? Seguramente dentro de 10, 20 o 30 años habrá otras carreras que ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? El segundo efecto predecible es la consolidación de una racionalidad imagética, ¿no? De una forma de la racionalidad que ya no se va a expresar en palabras, sino en imágenes, ¿no? Cada vez estamos más acostumbrados a las imágenes, al iPad, a la computadora, al teléfono inteligente. Nuestro vehículo de comunicación y de nuestros, ¿cómo les llaman? Interfaces de conectividad, de conexión, van a ser estas pantallas, de manera tal que solo lo que se vea va a resultar creíble. Y la tercera es la aparición de una sociedad de individuos, ¿no? No individuos. Los individuos somos, como decía Descartes, estamos integrados en cuerpo y mente, ¿no? Pero hoy, gracias a la realidad virtual, podemos dividirnos, podemos tener nuestro cuerpo en un lugar y nuestra mente en otro lugar, ¿no? Por lo menos en un lugar. Seguramente desarrollarán los jóvenes habilidades para estar en varios lugares al mismo tiempo, como ya pueden ahora gestionar 5, 6 o 10 chats en el WhatsApp al mismo tiempo, cosa que pues, la gente de mi edad apenas si está habituada a responder a los chats, ¿no? Cuando yo era más joven y alguien me enviaba un mensaje, pues había que esperar a que yo se lo pudiera devolver. Ahora la gente tiene mucha ansiedad cuando no le respondemos rápidamente en el chat, ¿no? Quiere decir eso que se van a desarrollar habilidades que van a generar esa posibilidad de vivir en varios mundos al mismo tiempo. Veamos ahora las sincronías, me voy a ir ya más rápido, perdonen. Aquí hay que incorporar la imaginación, ¿no? Todo lo que vimos hasta ahora está más o menos basado en cosas que están sucediendo, ¿no? Pero ahora hay que imaginarnos escenarios que integren estas tendencias en un contexto un poco más complejo, político, social, económico, ¿no? Particularmente si lo que nos preocupa es hablar de derechos humanos y de educación. Entonces, bueno, aquí está esta cita de Yuval Noah Harari. Miles de millones de humanos profesan todavía más fe en el Corán y en la Biblia que en la teoría de la evolución.
No sé si han escuchado ustedes que algunas personas están poniendo en duda que la Tierra sea redonda, ¿no? Y dicen que la Tierra es plana, están convencidos. Bueno, esta tendencia que implicaría, digamos, lo voy a poner de esta manera, que el populismo que vivimos ahora sea rebasado por la derecha y nos lleve a un escenario en el que la religión y la fe, no importa cuál, la religión y la fe se conviertan en el eje central del gobierno. Daría lugar a algo que aquí pretenciosamente llamado tecnoteocracia, ¿no? ¿Qué sería esta tecnoteocracia? Sería un estado teocrático, pero digamos como difícilmente podríamos separarnos de la tecnología, muy probablemente la religión empiece a servirse de la tecnología para el logro de llegar a sus feligreses. Dios online, ¿no? Dios online, imagínense lo que eso significaría. Computadoras que nos están observando como ya lo hacen todo el tiempo, que nos están escuchando como ya lo hacen todo el tiempo, pero desde allá arriba, ¿no? Que están registrando en un archivo infalible todos nuestros comportamientos, que nos los reclamarán seguramente en esta vida, pero con la idea de que será en la otra, ¿no? Que implicaría entonces un gobierno de dogmas, un gobierno de posverdad, ¿no? En el que no importa lo cierto o lo falso, sino lo debido o lo indebido, ¿no? El panoptismo digital negativo, que sería precisamente este del que estamos hablando, ¿no? Todas las máquinas interconectadas mirándonos continuamente. Probablemente en una sociedad como esa no haya desigualdades, pero tampoco habrá libertades, ¿no? Tendremos que ceñirnos a la adecuación a estos dogmas. Una segunda posibilidad se refleja en esta cita. El dataísmo vacía el self-tracking de toda ética y verdad y lo convierte en una mera técnica de autocontrol. Esto daría lugar a lo que he llamado aquí datacracia, el poder de los datos, ¿no? Es una cosa similar al anterior, pero aquí más bien la gobernanza es una gobernanza corporativa, digital. Google, Facebook, ¿cómo se llama el otro? Microsoft, ¿no? Que ejercen esa función que en el modelo anterior ejercía Dios, ¿no? Pero con un panoptismo positivo, es decir, diciéndonos qué hacer y cómo hacerlo de la mejor manera, ¿no? Con la finalidad de hacernos felices. Esta gobernanza corporativa se basaría en reglas, no tanto en principios, porque los principios, como ustedes saben, son interpretables. Las reglas, en cambio, hay que seguirlas. Imaginemos entonces que esas reglas están colocadas en algoritmos, en los dispositivos que usaremos, que usarán las personas, y que estarán continuamente advirtiéndonos para no romperlas, ¿no? Para no romperlas. Reglas de tráfico, reglas urbanas, ¿no? Reglas de convivencia, todo tipo de reglas. Aquí hay libertades, sin duda, ¿no? Porque en una sociedad como esta, con un panoptismo positivo, casi podríamos decir que cualquiera puede hacer lo que le venga en gana, ¿no? Siempre y cuando no rompa esas reglas básicas. Pero también habría una gran desigualdad. Y ahora explicaré por qué. El tercer escenario, la actual polarización de la riqueza tiende a configurar sociedades donde pierde importancia la relación entre explotador y explotado, pues polariza ahora entre incluido y excluido, que no es dialéctica, porque el incluido no necesita del excluido. Esta es una cita del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que ya hacía yo referencia hace un momento. Que daría lugar a un cuarto escenario que he llamado aquí tecnoliberalismo, ¿no? Aquí tendríamos un gobierno electrónico de corte gerencial, es decir, un gobierno cuya principal finalidad es resolver los problemas sociales,
fundamentalmente, como el mecanismo de regulación es esto que se conoce como lex mercatoria, ¿no? Es decir, la ley de los mercados, esta gerencia estaría vinculada precisamente a la libertad de mercado, ¿no? Al libre mercado. Tendríamos una sociedad de individuos privados, individuos, ya decíamos, de personas que están interconectadas, que viven una parte del tiempo en red, ¿no? Y otra parte del tiempo en la realidad no virtual, pero que se aíslan en mundos privados. La tecnología será capaz de brindarnos esos espacios de confort, como ya lo hace ahora de alguna manera, ¿no? Con todas las personas que se encierran jugando ese jueguito de la granja o todos esos juegos, ¿no? Que les consumen una gran cantidad de horas y que les producen placer. Con la posibilidad de la realidad virtual y la realidad aumentada, muy probablemente podamos tener experiencias en tercera dimensión, ¿no? Que nos producirán placer y que nos plantearán entonces la posibilidad de vivir un tiempo en esas realidades virtuales que por efecto de los dispositivos nos parecerán reales, ¿no? Allí se propulsarían las llamadas libertades negativas, es decir, la libertad para hacer sin ninguna interferencia, ¿no? Por eso decía yo que prácticamente aquí se podría objetivar esta idea del mundo como un mercado, ¿no? Todo lo que se pueda comprar se debería vender, ¿no? Pero eso produciría una gran desigualdad. Como en el caso anterior, digamos que estos dos mundos, estas dos ideas se parecen en términos de que hay un componente en el mercado que resulta central, ¿no? Y en donde la ciudadanía, esa ciudadanía que sería una ciudadanía digital, está pensada en términos de su capacidad para comprar cosas, ¿no? Y finalmente, esta cita de Arjuna Padurey. Para el gran porcentaje de población mundial que podríamos decir funciona en condiciones de nuda vida, aún no hemos encontrado maneras de articular la forma en la que la anticipación, la imaginación y la aspiración unen esfuerzos en el trabajo de construcción del futuro. Las tres que les he presentado, los tres contextos que les he presentado son distópicos, ¿no? Representan distopías. Pero me parece que es necesario, hasta por salud mental, que pensemos en una utopía, ¿no? ¿Qué es lo que nos está planteando Arjuna Padurey en su cita, ¿no? Que yo le he llamado tecnosolidarismo. También seguramente podríamos tener un gobierno electrónico. No estaría peleado con la idea de una gestión humanocéntrica, ¿no? Es decir, donde el interés no esté tanto en el mercado como en las personas. Este sería el único de los cuatro escenarios que yo me he imaginado que piensa en las personas como seres en sí mismos, como seres con dignidad. Probablemente también serían individuos, ¿no? Probablemente también vivirían parte del tiempo en la realidad virtual, pero aquí la apuesta es a que se construya una sociedad solidaria, ¿no? Una sociedad en donde estos mundos privados desaparezcan en función de proyectos colectivos destinados al bien común, ¿no? La forma de legalidad de una visión como esta son precisamente los derechos humanos, ¿no? En el sentido fuerte que implican estos derechos como unidad en la diversidad, como mecanismo de inclusión, como mecanismo de reconocimiento de la dignidad humana como el principal fin de nuestra existencia, ¿no? Y propondrían entonces un equilibrio entre libertad e igualdad, que es perfectamente posible, ¿no? Seguramente el énfasis que le demos a uno o a otro dependerá de que se haya desarrollado más, ¿no? Si se ha desarrollado más la libertad, quizás hay que darle énfasis a la igualdad.
si se ha desarrollado más la igualdad, quizá haya que darle énfasis a la libertad, pero se puede vivir en un equilibrio, digamos, sano entre ambas posibilidades. Para finalizar, querría colocar en estos escenarios los dos temas que me han planteado ustedes como, digamos, también relato ficticio, un cuento, sobre la vida cotidiana en cada uno de ellos. No se puede uno extender demasiado, pero bueno, les daré algún ejemplo. Hoy es 29 de octubre de 2050 y vivimos en una teotecnocracia. Dios está en todos lados gracias a Internet. Te escucha, te mira, te juzga y te premia si te portas bien o te denuncia si te atreves a pecar. Hace mucho que no se escucha hablar de los derechos humanos. Nuestra sociedad es dirigida por creencias religiosas y se funda en la obediencia a los dogmas. Las libertades han sido canceladas en aras de una identidad que se sustenta en valores conservadores y una igualdad tal que ha invisibilizado la diversidad humana, sexual, funcional, racial, y solo acepta la diferencia de sexos para la asignación de roles. Nosotros rechazamos a los otros. Es importante para mantener nuestra integridad. Las universidades se han transformado en una especie de monasterios donde se producen y racionalizan los dogmas. A ellas solo acuden los elegidos. Ahí se censura la información considerada impertinente y se autoriza la que podrá circular con supervisión de las élites gobernantes. Las escuelas desaparecieron bajo el pretexto de devolver la educación de hijas e hijos a las manos de los padres, quienes únicamente nos proveen de los conocimientos básicos. Conocer, querer saber, es considerado soberbio. Los medios de comunicación divulgan la doctrina y nos dejan saber que podemos ser felices solo si obedecemos a Dios. Todos tenemos que aceptar nuestra realidad y resignarnos a ella. Nuestro premio lo hallaremos cuando trascendamos. Por desgracia, las cosas son muy difíciles, diría trágicas, para quienes se rebelan a la autoridad. Están condenados al destierro y al abandono. No sé si les suenan conocidas algunas cosas, ¿no? Ha habido la señora secretaria de Educación de los Estados Unidos empezó a plantear esta idea. ¿Para qué las escuelas? ¿No? Hay mucha gente hoy que está diciendo en las escuelas nada más les enseñan ideología de género a los jóvenes. Devuélvanos la educación a los papás. Nosotros nos queremos hacer cargo de la educación. Fíjense el riesgo que entrañan a futuro estos eventos, ¿no? Si se incardinan en una lógica de carácter teocrático. Hoy es 29 de octubre de 2050 y vivimos en una datacracia. Cada mañana me levanto y le pregunto a Siri o a Alexa cómo me debo vestir. Ella consulta mi agenda, el clima y los riesgos y me da una idea exacta del outfit que debo utilizar. Gracias a que sabe todo de mí, incluso si nota que no tengo ropa adecuada para mis citas de la próxima semana, la solicita a la tienda de departamentos. Hace lo mismo con la despensa, se encarga del mantenimiento y llama al plomero, al carpintero cuando lo necesito. Por suerte, todas las personas tenemos derecho a tener un HomePod, así como un coche autónomo conectado permanentemente a Internet. Ahora ya no votamos por partidos políticos ni por personas. Le damos like a Google o a Microsoft o a Apple y así decidimos quién gobierna. Depende de quién ofrezca mejores vivencias, de cuál nos brinde mejores datos. La corrupción desapareció desde que gobiernan las corporaciones, porque éstas lo saben todo. Cuánto ganas, cuánto gastas, en qué lo gastas. Saben si estás enferma y te envían con el mejor especialista. Por eso la vida de una persona promedio es hoy de 120 años. Somos superhumanos. Ni la riqueza ni el prestigio se miden hoy en cúmulo de dinero, sino en la capacidad para gastarlo y en los bienes que adquieres. Todos podemos tener lo que queramos porque nuestra individualidad es sagrada. Podemos comprar todo sin afectar a nadie, incluso una pareja, aunque ésta no me prefiera, porque puedo comprar su avatar y cambiarlo por otra cuando quiera, sin siquiera haber trabado alguna vez conversación con ella. Las universidades ya no existen como edificios o espacios físicos. Hoy podemos elegir sobre lo que queremos saber en plataformas digitales como Netflix, Harvard, Education o HBO, Cambridge Company. Tenemos en línea los mejores cursos, los mejores profesores
y solo cuestan 10 centavos de dólar. También se puede estudiar directamente en las empresas o combinar ambas modalidades. Nunca la humanidad había gozado de tanto confort, de tanta autonomía, de tanta salud. Claro, siempre que haya tenido la suerte de no ser un vago o un renegado, porque entonces estará destinado al destierro virtual. También aquí hay ecos de cosas que estamos viviendo hoy, ¿no? HomePod es un hecho, una realidad, Alexa es una realidad y ya en algunos lugares controlan nuestras casas, ¿no? La intensidad de la luz, abren o cierran las persianas, se comunican con los refrigeradores inteligentes y piden la despensa, efectivamente, ¿no? Dan consejos. Mi hija se pasó un rato grande hablando con Siri, una conversación completamente pues extraña, ¿no? Pero eso fue posible, es decir que seguramente estas máquinas podrán dar compañía, lo cual va a poner en jaque también a los psicólogos y a los sacerdotes en un futuro si esto ocurre, ¿no? Es decir que hay señales de que estamos siendo controlados por los datos, ¿no? Cambridge Analytics es un ejemplo que me parece muy interesante de esta circunstancia, ¿no? El modo en el que Facebook gestiona su plataforma también sugiere experiencias, sugiere estados de ánimo, produce estados de ánimo, etcétera, ¿no? Hoy la gente ya no compra cosas, esto es muy importante para los diseñadores industriales, compra experiencias, ¿no? Eso es lo que las hace felices. Hoy es 29 de octubre de 2050 y vivimos en una sociedad tecnoliberal. Somos una comunidad de personas privadas que vivimos en enclaves privados donde hay agua, aire limpio, áreas verdes, gimnasio, hospitales y despachos para trabajar. Claro que trabajar es un decir porque no es más una actividad para vivir, sino una forma de pasar el tiempo haciendo cosas que nos gustan. La interacción con personas reales se ha limitado mucho. Hace mucho que ya no hay cajeras, choferes, policías o jardineros. Pero hace una década también desaparecieron los oficinistas, los funcionarios, las enfermeras y poco a poco incluso los médicos, los odontólogos y los contadores han ido menguando. Lo que hacían, hoy lo realizan algoritmos. Están en boga los diseñadores de realidades virtuales, los ingenieros en mecatrónica y robótica, los nano y biotecnólogos, los psicotecnólogos y los cyberabogados, claro, la nutriología inteligente. La ingeniería civil y la arquitectura desaparecieron cuando el software para hacer la propia casa se puso de moda. Elige las habitaciones, las dimensiones, los materiales e imprime tu hogar. Hoy estudiamos completamente a distancia con representaciones holográficas de nuestros compañeros y profesores. Es como estar en el aula sin moverte de tu cama. Nadie estudia una carrera, más bien estudiamos procesos, interacciones entre los seres humanos y las máquinas y entre las máquinas y la naturaleza. Los profesionistas de hoy estamos aquí para simplificar la complejidad del mundo y hacerla vida diaria. Obvio, no es todo miel sobre hojuelas, los millones de personas que viven fuera de los enclaves no la pasan tan bien. Tienen que luchar por obtener subvencionados los servicios que nosotros pagamos, agua, alimentos, salud, educación. Ellos son los beneficiarios del ingreso básico universal, lo que por dicha les permite comprar los servicios vitales, aunque sean de menor calidad. Esto también está pasando. Quizás lo que no es el IBU, pero saben ustedes que ha habido la campaña pasada, el candidato Anaya lo traía como su carta fuerte, el ingreso básico universal, ¿no? Que es un tema muy interesante. Se puede ver desde la izquierda y se puede ver desde la derecha, pero lo que supone es que todos tendríamos derecho a una cantidad de dinero, ¿no? Aunque no trabajáramos. Y esa cantidad de dinero tendría que ser suficiente para poder comprar lo necesario. Cuando se lo mira desde la derecha, se ve la trampa del IBU, en que, por supuesto, como todo va a estar en venta y como la propuesta neoliberal es que todo esté en venta, las personas necesitan dinero, aunque sea poco, para poder comprar. No aspirarán a comprar las grandes marcas, ¿no? O los productos de alta calidad, pero no es un problema porque ya hoy existen una diversidad de calidades en la educación, en la salud,
en el trabajo, ¿no?, que nos permiten obtener pues, lo que podemos comprar con nuestro dinero. Fíjense, en este escenario, los derechos humanos son para los pobres, ¿no? Las personas ricas que ya hoy viven en estos enclaves, aquí tenemos uno muy cerca, todavía no está completamente habitado, pero Mítica, la torre que está en Centro Coyoacán, es uno de estos enclaves que tiene de todo, que las personas que vivan ahí, si no quieren, no van a tener que salir y enfrentarse con otras personas que tienen menos que ellos, ¿no? Y en muchos estados de la República y en muchos lugares del mundo, estos enclaves están ya ahí planteados. El desafío ético para los arquitectos, por ejemplo, radica precisamente en hacerse cargo de cómo estos nuevos diseños excluyentes, ¿no?, aislantes, pues van también a tener una función performativa en los comportamientos del futuro, ¿no?, en la gestión de la violencia, por ejemplo, ¿no?, del hacinamiento, etc. Finalmente, hoy es 29 de octubre de 2050 y vivimos en una sociedad tecnosolidaria. Hoy cumplo 30 años de edad y al menos 20 de no escuchar que alguien vaya a trabajar. La sociedad post-trabajo se funda en un acuerdo de repartición de la riqueza que produce una economía solidaria. Nuestro mantra, el humano detrás de las máquinas, no dentro, no para, sino detrás de ellas. Ha permitido mantener formas de gobierno humano que se sirven de los algoritmos para evitar la privatización de lo público, tanto como para la cancelación total para evitar la cancelación total de la iniciativa privada. Las empresas trabajan para el beneficio público y el Estado es garante de las libertades civiles, de la diversidad humana y de los derechos de igualdad. Hace tiempo que la pobreza se redujo a niveles de vida digna y que la riqueza se limitó a criterios de lujo razonable. Hace mucho también que se inoculó a los jóvenes contra la plutofilia. ¿Saben lo que es la plutofilia? El amor al dinero, ¿no?, que esa es una de las cosas en las que más nos hemos ocupado en los últimos años, hacerles pensar que el amor al dinero es un valor que tienen que perseguir. Hoy los derechos humanos tienen sentido como garantía de inclusión, de unidad en la diversidad y de respeto a la dignidad de las personas. Las universidades se mantienen como espacios físicos para la socialización y aunque las personas viven la mitad de su vida en las redes, hay un interés especial de la comunidad en que, para la mejor comprensión de la información que ahí circula, las instituciones educativas provean de los marcos de interpretación más adecuados. La libertad, así, es encauzada al bien público. Les decía yo hace un rato que muy probablemente la relación profesor-alumno vaya a cambiar, ¿no? Ahí tendremos que ver, por ejemplo, pensando en estos escenarios, cómo se va a dar, pero se va a producir una suerte de horizontalidad, porque quizás por primera vez en la historia los adultos no tenemos tanto que enseñarle a los jóvenes, ¿no? Al revés. En ciertos momentos son ellos quienes nos van a enseñar porque conocen mejor esta vida que nosotros. La relación profesor-alumno, por lo tanto, seguramente se irá horizontalizando o a veces será, digamos, el alumno por encima del profesor, otras el profesor por encima del alumno, ¿no? Si hablamos quizá de experiencia, el profesor podría aportarle al alumno. Si hablamos de conocimiento del mundo, seguramente el alumno le va a ser de una gran utilidad al profesor. De modo que profesor y alumno se convertirán paulatinamente en colegas, ¿no? Aprender a leer e interpretar el entorno, adecuarse a él y aportar al bien público son las competencias básicas de la educación superior hoy día, lo que se incardina en el hecho real de que la única certeza que tenemos hoy es la de que todo cambiará y por tanto de que en nuestras manos está orientar ese cambio hacia nuestro propio bienestar, a riesgo de permitir que, por el contrario, sea el cambio el que nos guíe donde el capricho del sistema quiera conducirnos. Es decir, bueno, aquí ustedes comprenderán que yo tengo una particular predilección por este último escenario, ¿no?, que como dije es utópico, ¿no?, pero es posible. Efectivamente, me parece que poder entender, por ejemplo, que vamos a tener que mutar hacia un mundo en el que transmitir conocimientos no sea el eje de la educación, ni siquiera a nivel de la primaria, ¿no?, mucho menos de la universitaria.
donde los aprendizajes tendrán que ser en entornos reales para que podamos, alumnos y profesores, quizá como colegas, aprender a leer el entorno, ¿no? Leer el entorno es súper importante porque si no vamos a ciegas, un poco como los burócratas a los que me referí al principio de la charla, ¿no? Van diseñando, hablan de universidades de clase mundial, hablan de universidades de excelencia, hablan de universidades interconectadas, de indicadores, cuántos profesores tienes en el SNI, cuántos profesores tienes en el PRODEP, cuántos premios Nobel han salido de tus aulas. Y todo eso suena muy bien, pero ¿ustedes creen que realmente competimos? Y estamos hablando de la universidad número 1 de América Latina, la UNAM, ¿no? ¿Qué destino le dejamos a las universidades como la mía, por ejemplo, que es de un estado de la República, que debe ser como la número 800 en el ranking mundial, ¿no? Si nos va bien. Entonces, tendremos que mutar nuestros criterios, ¿no? Tendremos que movernos hacia otras experiencias educativas en las que la información no sea importante, porque la información va a estar ahí, como ya está, ¿no? Antes estaba en bibliotecas, algún esfuerzo había que hacer por ellas, pero era limitada. Hoy está en la red, está en la nube y cualquiera puede bajarla, pero no cualquiera puede entenderla, ¿no? No cualquiera puede comprenderla y no cualquiera puede explicarla. Y yo creo que el reto entonces que vamos a tener en materia educativa tiene que ser por ahí, ¿no? Aprender a leer el entorno, aprender a adaptarse y, digamos, pensar en el bien público. Bueno, para concluir, ¿no? Estamos en 2020, 2019, 2020, y este es un tiempo para decidir. Por eso a mí me parece tan importante que hayan elegido este tema, ¿no? Como ven, hay mucho de especulación, hay mucho de ciencia ficción, pero también hay elementos de nuestra vida cotidiana, de nuestra cotidianidad que estamos ya viviendo hoy en día, que tendrían que funcionar como señales para construir los próximos 30 años de la educación superior universitaria. Yo creo que tenemos el reto de fomentar la autonomía, ¿no? La autonomía de las personas, la capacidad de las personas para autogobernarse. Eso no es nada sencillo, pero pues decía un anuncio de mi época, si las cosas sencillas fueran fáciles, cualquiera las haría. Muchísimas gracias. Okay. Agradecemos mucho al rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala por la conferencia magistral que nos acaba de dar. Muy interesantes todos los puntos tocados en ella. Gracias, doctor. Pasaríamos ahora, en este momento, a una ronda de preguntas y respuestas. Por favor, los chicos del staff, si nos pueden apoyar con los micrófonos. ¿Y quién se anima a la primera pregunta para el rector? Adelante, por favor. Hola, muchas gracias por la presentación, estuvo increíble. Yo tengo una pregunta, tal vez no tanto acerca del futuro, sino de los derechos humanos, y es una provocación más que una pregunta, ¿no? Y es, tengo la intuición de que partir de los derechos humanos como una búsqueda en la igualdad de los derechos es falaz, porque no somos iguales. Y tú hablas de la igualdad como uno de las aspiraciones en estos cuatro escenarios que planteas. La igualdad o la desigualdad está presente, y mi duda, aunque sí lo presentas de cierta manera, mi duda es, ¿qué pasa si partimos no de la igualdad, sino de la diversidad como uno de los fundamentos de la raza humana, y cómo los derechos humanos pueden entender la diversidad y el hecho de que necesitamos diferentes cosas, cómo lo abordan los derechos humanos? Porque si no, de otra manera me parece un poco falaces partir de que somos todos iguales, porque no lo somos. Muy buena pregunta, y qué bueno que la planteas, porque luego esas cosas requieren de una explicación más de fondo, ¿no? Igualdad y diversidad forman parte de una unidad, digamos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en que solamente prevalezca la diversidad, entonces nos diluimos en identidades que son efectivamente diversas entre sí, pero que no tienen un punto en común, ¿no?
Mucho hemos visto en los últimos 30 o 40 años cómo las luchas emancipatorias para reafirmar las identidades que en otros momentos fueron dominadas, las de las mujeres, las de las personas con discapacidad, las de las personas de la comunidad LGBTI, etcétera, no encontraron mecanismos de comunicación entre sí, ¿no? Es decir, no supieron, un problema de todas estas luchas es que no supieron cómo hallar la unidad en la diversidad, ¿no? Incluso hay situaciones en las que se pelean, por ejemplo, en la comunidad LGBTI, las lesbianas discriminan a los gays, ¿no? O viceversa, o discriminan a las personas transexuales. Entonces, aquí el asunto es cómo podemos entender que los derechos humanos, como decía yo hace un momento, son el único mecanismo que nos permite generar igualdad en la diversidad, ¿no? Esta idea de igualdad es muy importante porque se refiere particularmente a igualdad material, ¿no? A igualdad material, es decir, a que no es lo mismo ser mujer en Guerrero que ser mujer en Nueva York, ¿no? Si solamente nos enfocamos en que una persona es mujer, probablemente perdemos de vista esa otra parte material que es a la que se refiere este componente de igualdad, ¿no? La universalidad de los derechos humanos se basa precisamente en ese componente de igualdad. Pero una cosa no elimina la otra. También sería erróneo plantear una sociedad, en la teocrática creo que lo planteaba yo, ¿no? En donde hay una igualdad, existe igualdad, pero no existe diversidad, no, se cancela la diversidad. Cualquiera de ambos extremos es, digamos, negativo, ¿no? Y existe perfectamente bien la posibilidad de armonizarlos. Sí, buenas tardes. Señor rector, muchísimas gracias por esta increíble conferencia y sobre todo por esta conclusión, ¿no? Increíble, gracias. Mi pregunta es, considerando o pensando, ¿no? en los 50 años anteriores, ¿no? Trasladándonos un poco a 1960, por ejemplo, ¿usted consideraría que actualmente estamos viviendo en una distopía o en una utopía? Pues yo creo que es una distopía. No. Miren, creo que el momento actual nos enseña mucho. Si hacemos referencia nuevamente a esas sociedades 80-20, en realidad la mayoría de nosotros hemos vivido en el 20 privilegiado, ¿no? Estamos aquí, somos parte de una comunidad universitaria que no está, digamos, sobándose el lomo, como suele decirse, en el campo, ¿no? En las fábricas, en todo ese mundo de precariedad que se vive hoy en día, ¿no? Probablemente por eso tenemos la ilusión de que somos libres, probablemente por eso tenemos la ilusión de que vivimos en un mundo de grandes comodidades. En algunos casos seguramente viven muy cómodamente algunas personas, ¿no? Decía el presidente Peña hace tiempo, parafraseando a Piketty, este economista que se hizo muy famoso por el libro del Capital en el siglo XXI, que nunca como antes la humanidad había vivido de una manera tan cómoda, ¿no? Lo cual es cierto si nos comparamos con el medioevo, ¿no? O con el siglo XVI o XVII. Sin embargo, eso no significa que los beneficios estén, digamos, equitativamente repartidos, ¿no? Desafortunadamente, hoy vivimos en una burbuja que, gracias a la psicopolítica, nos hace pensar que estamos en una zona de confort, ¿no? Pero la realidad, por eso es importante que una universidad pública como la UNAM y como todas las universidades públicas salgan de sus muros, ¿no? Salgan de sus aulas a ver qué está pasando allá afuera, a ver qué tipo de casas estamos construyendo para las personas que no pueden vivir en esos enclaves, a ver qué tipo de políticas estamos construyendo para esas personas que no hacen la política. Entonces, yo creo que el balance es distópico. La siguiente pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, maestro, por su conferencia, muy interesante. Retomando el tema un poco de la igualdad que preguntó acá, que abordó el compañero, en este sentido del 80-20, etcétera, las proporciones que se manejan,
sí es distópico, que sí no. Al final del día, creo que lo que comentaba el compañero, que usted también lo comentó en la conferencia, de que pues, sí somos diferentes, ¿no? Como individuos tenemos diferencias inherentes y algunos son más altos, algunos son más rápidos, otros son pues, más ágiles de mente. Entonces, eso me parece en sí mismo propicia esas desigualdades. A lo mejor en edades primitivas pues era más fácil, era físico, era fácil de medir a alguien más grande, alguien más fuerte, alguien más rápido. Ahorita creo que mentalmente hay pues es muy difícil realmente medirlo, ¿no? Incluso en pruebas de IQ, pues digamos, miden cierta parte de la inteligencia, a lo mejor no la agilidad como tal, o a lo mejor no la creatividad como tal. Entonces, cuando habla de igualdad, y retomando un poquito el tema, ¿se habla de igualdad de resultados o igualdad de oportunidades o igualdad de contexto? En el caso que se promueve como a partir del gobierno, es igualdad ante el gobierno como individuo, ¿no? Esa es mi pregunta, ¿en dónde se busca esa igualdad? Ajá. Bueno, yo dije hace un momento que me refería fundamentalmente a la igualdad material, pero también es importante referirse a la igualdad de oportunidades, ¿no? Fíjense, les voy a plantear un ejemplo que a lo mejor ilustra esta idea. Todas las personas somos diversas, efectivamente, unas son más fuertes, unas son más altas, otras son más delgadas, etcétera, etcétera, ¿no? Esas diferencias para los modelos de competencia son muy favorables, porque va a ganar el más fuerte, ¿no? O va a ganar el más alto, o va a ganar el más guapo, o va a ganar, depende del tipo de certamen del que pensemos. Pero en los modelos de colaboración, no importa si un equipo de trabajo está conformado por un alto, un chaparro, un gordo y un flaco, ¿no? Porque pensémoslo en términos de capacidades, hay gente que es muy hábil para los números, hay gente que es muy hábil para redactar, hay gente que es muy hábil para comprender. Si los ponemos a competir entre ellos en un examen de selección, pues va a ganar el que tenga mejores aptitudes. Pero si los ponemos a trabajar en equipo, el resultado que se obtenga va a ser de todos, ¿no? Y cada uno va a poder aportar en lo que es fuerte, ¿no? Entonces, creo que vale la pena no clavarnos en esta idea de si la igualdad y las diferencias, ¿no? Sino más bien pensar en cómo podemos compensar la diversidad a través de la igualdad y cómo podemos compensar la igualdad a través de la diversidad. Tenemos tiempo para algunas preguntas Sí. más, no sé quién se quiera… Doctor González Plasencia, muchas gracias por su estupenda conferencia. Un poco preocupante todo este asunto de las distopías. Yo me deprimo muchísimo. Sí, ¿no? Pero como usted bien dice, es bien tener clara la idea, ¿no? Por un ejercicio de salud mental. Yo trabajo el tema de educación ciudadana y obviamente todo esto implica diferentes modelos de conseguir la ciudadanía. Pareciera que hoy estamos viviendo no pareciera, estamos viviendo una distopía y una ironía. Por un lado, la ampliación, digamos, de los derechos democráticos, el hecho de elegir a quienes gobernamos, y por otro lado, una precarización de derechos, particularmente derechos sociales, no se diga derechos laborales y de otro tipo, ¿no? ¿Cómo resolvemos desde el punto de vista del modelo de ciudadanía que queremos? ¿Qué reforzamos en materia de competencias? Por un lado, para reforzar justamente el gran lazo de solidaridad, primeramente en la defensa de los derechos para todos, ¿no? Y resolver justamente esta gran dicotomía que estamos viviendo hoy en día, que es la dicotomía exclusión-inclusión, justamente en este modelo solidario. Pregunta concreta es, bueno, ¿qué competencias son necesarios desarrollar en este modelo de ciudadanía? Bueno, yo no sé si exactamente tendríamos que hablar de competencias, ¿no? O tendríamos que hablar de actitudes y de valores. Siempre hablar de valores es una cosa compleja porque el mundo de los valores es muy amplio y tiene muchos contenidos, ¿no? Pero hay un conjunto de valores que son compatibles con la idea de un Estado de derechos, con la idea de un Estado que se preocupa por ser solidario y con la idea de un Estado que provee, digamos, de paz y de seguridad, ¿no? Y esos valores
son precisamente los que están contenidos, los que forman parte de los contenidos de los derechos. Los derechos humanos, tanto las libertades fundamentales como los derechos sociales, sirven para compensar, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un mundo desigual, en un mundo de oportunidades desiguales, de circunstancias desiguales, de reparto desigual de la riqueza, de reparto desigual del poder, los derechos humanos sirven para empoderar, ¿no? Sirven para igualar. Ahí donde hay una inequidad, ahí donde hay una asimetría, se necesita un derecho para resolverla. Si no tenemos ese derecho, las posibilidades de incrementar esa asimetría son mayores, ¿no? Esas inequidades son mayores. Por lo tanto, a mí me parece que están pasando cosas interesantes ahora en el país, fíjense. Muy probablemente muchos de ustedes no estén de acuerdo con nuestro señor presidente, nuestro actual presidente, muy probablemente muchos de ustedes sí, pero más allá de sus mañaneras y lo que dice y se le ocurre, hay que ver lo que está pasando en la realidad. Y hoy estamos viendo una reforma educativa de gran calado que puede tener implicaciones muy importantes como freno a esta tendencia que habíamos venido llevando las universidades del país, públicas y privadas, hacia la mercantilización del conocimiento, ¿no? Es fácil, relativamente fácil, por efecto de la psicopolítica, que nos, ¿cómo se dice? Que nos dejemos seducir por el discurso de la calidad, ¿no? Que entremos en estas dinámicas de la calidad y que pensemos que podemos ser universidades de clase mundial, ¿no? O de excelencia. Pero eso ha estado al servicio, digamos, de un proceso de mercantilización de la educación. Ahora estamos viendo un modelo, que se está proponiendo un modelo educativo distinto, un modelo basado en la solidaridad. Por ejemplo, un dato les doy, la internacionalización, ¿no? Todos estamos preocupados en nuestras universidades por mandar gente a otros países, ¿no? A que se vayan a estudiar a Corea, Singapur. Ayer tuvimos una cumbre de rectores con rectores chinos, en fin. Pero poco nos preocupamos de formar, sobre todo las universidades estatales, de formar profesionales que trabajen en el municipio de al lado, ¿no? Al contrario, se los quitamos, les extirpamos a sus talentos y nos los traemos a las ciudades o los exportamos, ¿no? Entonces, esa necesidad, digamos, de encontrar mecanismos que fomenten la solidaridad me parece fundamental. Yo creo que ese es un modo para recuperar la idea de una universidad que, yo lo dije hace un momento de una manera, ¿no? Hablaba de la riqueza razonable, ¿no? No se trata de que todos seamos democráticamente pobres o que nadie tenga propiedad privada, ¿no? Yo creo que hay criterios de razonabilidad, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, en mi opinión, una clase media más fuerte, ¿no? Una clase media que tendría que estar constituida por personas como nosotros, ¿no? Quienes nos dedicamos a la educación universitaria y que no queremos, creo, ser millonarios, que no nos interesa tener grandes cantidades de dinero, sino pues, las comodidades básicas para poder desarrollar sin interferencias nuestro trabajo intelectual, ¿no? Seguramente que hay muchas más cosas que decir para satisfacer tu inquietud, ¿no? Pero pues yo lo plantearía hasta este punto. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta sobre qué papel tienen los derechos humanos con los pueblos originarios y cómo lo incluye para la convivencia dentro de una sociedad tan desigual. ¿Dónde estás? Perdóname, no te veo. Bueno, ese es uno de nuestros grandes desafíos, ¿no? Sí, porque siento que seguimos hablando y hablando de lo mismo, traer ideas occidentales, pero no volteamos atrás de dónde venimos, de dónde somos, o sea, esa parte de México olvidado, porque siempre hemos construido un proyecto de nación sin preguntar, o sea, ¿dónde está ese México negado? O sea, aquí la pregunta, ¿qué papel tiene el derechos humanos con las naciones originarias? Es una gran pregunta y me da mucho gusto que la plantees. Los derechos humanos son lo que se suele decir un localismo globalizado, ¿no?
son occidentales, los inventaron en Europa. Y bueno, nos han servido porque son una herramienta universal. Sin embargo, este asunto de las comunidades indígenas nos está planteando desafíos muy importantes, ¿no? Porque no existe una cosmovisión indígena, existen muchas cosmovisiones indígenas, tantas como poblaciones indígenas nos podemos encontrar. En un país como el nuestro, que tiene un 15% aproximadamente de población indígena, eso es un problema. Imagínense ustedes en países como Guatemala o Bolivia, que tienen porcentajes mucho más altos de población indígena. Y creo que entre los desafíos que tenemos no está solamente el de incluirlos, porque no es un tema nada más de cuántos indígenas tienes en tu matrícula, ¿no? Sino qué tanto incorporas los saberes, la cultura, la visión, la cosmovisión que ellos pueden tener sobre temas que nosotros tratamos a través de la racionalidad científica. Yo creo que una cosa que me faltó poner cuando hablé de la crisis de racionalidad es precisamente la emergencia de otras formas de racionalidad que se están planteando en Ecuador, en Bolivia, ¿no? Hay un sociólogo muy importante que se llama Boaventura de Sousa Santos que ha trabajado esto desde hace tiempo, tratando de recuperar las formas de conocimiento indígena, ¿no? El valor que le dan a la tierra, que es distinto a la propiedad, a la idea de propiedad con la que lo ve Occidente, y los vínculos que tienen con el agua, por ejemplo, los vínculos que tienen con la naturaleza, que están poniéndose en riesgo continuamente, precisamente por esta mercantilización del territorio. Yo creo que qué bueno que lo apuntas, me parece que ese es un tema fundamental. No se trata solamente de tener más personas indígenas, así como no se trata de tener más mujeres, ¿no? Sino de entender las perspectivas, los puntos de vista, la manera de construir el mundo que cada una de estas identidades tiene para integrarlas en una mirada común, en lo posible al menos, ¿no? Bueno, Adelante, por favor. hola, buenas tardes, o días, no sé todavía. Yo tengo una pregunta que es más bien origen de una inquietud. Si el futuro es una posverdad y nosotros en esta semana vamos a construir relatos en el ejercicio que se va a hacer, no sé si es una recomendación la que te pediría o qué experiencia has tenido con el equilibrio que debe haber entre imaginar y mentir. Pensemos que estamos en un espacio de educación y no sé, eso es lo que a mí me inquieta, hasta dónde vamos a estar imaginando algo, hasta dónde estamos en esos relatos corriendo el riesgo de mentir. Pues muy importante pregunta y de mucha responsabilidad para responder. Yo siempre me doy cuenta de que siempre es más difícil las preguntas que la ponencia, ¿no? En la ponencia nadie te interpela, pero las preguntas te ponen a pensar. Yo creo que una obligación que tenemos, una responsabilidad que tenemos, es la de, digamos, identificar en la medida de lo posible las certezas que podemos comunicar, que cada vez son menos, ¿no? Incluso para nosotros mismos, hoy en día es difícil poder distinguir entre la verdad y la mentira. Vivimos bombardeados continuamente por una serie de noticias, por ejemplo, que son falsas, ¿no? Por una serie de planteamientos que aparecen como científicos cuando en realidad no lo son. Empezó a circular una idea en Twitter, me parece, sobre que las vacunas provocaban qué sé yo qué cosa, ¿no? Entonces, que las personas, creo que fue en Inglaterra, en donde dejaron de llevar a sus hijos a vacunar porque pues se creyeron esa noticia falsa, ¿no? Entonces, el desafío primero es para nosotros y quizás ese es uno de los campos en los que la interacción con los estudiantes pueda ser más fructífera, ¿no? Probablemente nosotros estamos siendo un poco arrogantes a la hora de pensar que somos quienes tenemos la verdad, ¿no? O quienes podemos discernir sobre ella. No digo que no lo seamos, ni digo que no podamos, digo que probablemente haya que construir colectivamente estos criterios de validez con los que vamos a operar la verdad. Finalmente así ha sido, ¿no? Desde Thomas Kuhn lo sabemos, luego con Popper lo sabemos. O sea, una verdad objetiva tampoco es que exista, ¿no? Quizás lo que podemos pensar es que mientras más personas estemos de acuerdo en
generar criterios de validez para considerar algo como cierto, pues probablemente sea cierto. Gracias. Tenemos dos últimas preguntas, por favor, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Otra vez, muchas gracias por la ponencia de primer nivel, me fascinó. Y también hacer preguntas es difícil porque ahorita ya tuve que cambiar mi pregunta como 3 o 4 veces porque las otras preguntas respondieron algunas de las cosas que quería preguntar, pero mi interés básicamente reside en la definición de dignidad humana. En la práctica del diseño, acabo de leer una frase que dice que nos preocupamos demasiado tiempo en construir el puente y no en pensar en las personas que lo van a cruzar. Entonces, cuando se empiezan los debates a la hora del diseño, cuesta mucho trabajo ir en contra de los principios o de los intereses de los grandes capitales, de los inversionistas, y a veces el diseñador es el último bastión de defensa del usuario, de las personas que van a utilizar ese producto. ¿Cómo se puede entender la dignidad humana tal vez desde un punto de vista práctico para poder vender la idea, para poder vender el concepto, sin que se convierta, bueno, finalmente en un producto mercantil, pero sí para defender el concepto? ¿Habría manera de resumirla, de concretizarla? Hay manera. La dignidad se puede discutir desde varios marcos, ¿no? Fundamentalmente se la ha discutido desde la filosofía y ahí, bueno, pues hay un debate abierto. Pero, por ejemplo, desde el derecho y desde los derechos humanos, la dignidad se puede identificar con un párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se repite después, más o menos de manera similar, en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos y sociales, y que para mayor facilidad tenemos en la versión nacional, mexicana, en el último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el que se ha denominado también cláusula de inclusión o cláusula pro dignidad, ¿no? Que dice más o menos que nadie puede ser discriminado por raza, sexo, discapacidad, orientación sexual, estado civil, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un conjunto de características que están ahí planteadas cuya vulneración afecta, dice el párrafo, afecta la dignidad humana o menoscaba los derechos, ¿no? Quiere decir que esos atributos están relacionados, tienen que ver, reflejan o probablemente son la dignidad humana, ¿no? Y si lo piensan desde esta perspectiva, entonces es más o menos fácil saber cuándo se vulnera la dignidad humana. Cuando te discriminan, se vulnera la dignidad humana. Y la discriminación no solamente es directa, ¿no? Cuando te señalan y no te permiten el acceso a un bien al que tendrías derecho, sino también es indirecta, como cuando construyes un puente y no piensas en las personas con discapacidad motriz, ¿no? Que a quienes estás o bien arrojando a que tenga que cruzar el puente sorteando los vehículos, o bien prohibiéndole que tenga acceso al espacio público, ¿no? Estas cosas son complicadas porque efectivamente los intereses, la gente que paga es la que pone, como dicen, el que paga manda, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las ciudades, el diseño de las ciudades, tiene una función también performativa, ¿no? Es constituyente si una ciudad no es incluyente, esa ciudad no está pensando en las personas ciegas, en las personas sordas, en las personas con discapacidad, y es una ciudad que las está, ¿cómo se llama?, recluyendo en sus casas, ¿no? Recluyendo en sus casas. Entonces, yo sé que es un desafío importante y a mí eso, ya mis colegas nos los critican mucho porque cuesta, ¿no? Cuesta dinero cada vez que le decimos a alguien, no pusiste una rampa, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay rampas. Me llama la atención que no, supongo que las pondrán si alguien viene en silla de ruedas, ¿no? Pero este diseño es un diseño que
atenta contra la dignidad humana de esa persona que no puede subir escalones. Entonces, ahí podrías encontrar un reflejo interesante. Muchas gracias. Ya, la última pregunta. Luis Armando, ya estamos por terminar. Julio, por favor. Gracias. Primero, felicidades por la proyección de 4 escenarios, que evidentemente no todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia en México. Así es. La primera pregunta, ¿cuál crees tú que sea la primera probabilidad o la más probable de todos los escenarios en México? 2, como todo cambio, como toda transformación en México, como toda transformación social, industrial, va a tener altísimos contrastes. ¿Cuál de todos los escenarios sería el de mayor contraste en México, dado un diseño particular de política pública? Tú estás hablando de políticas públicas, o cuáles serían las políticas públicas que nos llevarían a un escenario armónico y a un escenario no armónico o conflictivo como el que estamos viviendo en un país de altísimos contrastes. Gracias, felicidades. Gracias por la pregunta. Bueno, como decía yo al principio, 30 años son muchos años, ¿no? Realmente la canción dice que 20 años no es nada, pero 30 sí, es muchísimo. Entonces, en 30 años pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, muchos analistas piensan que esta ola populista que se ha iniciado recientemente en muchos países durará cerca de 20 años, ¿no? Es decir, que muy probablemente estará agotándose hacia el 2040, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo lograrán convivir estos populismos con el marco general que yo decía, quizá no lo pude desarrollar completamente, el neoliberalismo como matriz, ¿no? Porque ciertamente allá afuera el mercado sigue siendo la principal característica, la mercantilización, quiero decir, de la vida cotidiana sigue siendo la principal característica. Y creo que es la que más presiones ejerce a proyectos que puedan tener una pretensión alternativa, ¿no? Vistas así las cosas, no me atreví yo a dibujar un escenario que pudiera, digamos, parecerse a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo que más se aproxima a eso sería el último de los escenarios, pero desafortunadamente no creo que sea el más probable para nosotros. Más bien veo el tercero de los escenarios y probablemente el segundo, como los que pues finalmente, o de los que tengamos que depender, ¿no? Hay una cosa que se me quedó en el tintero, que es un concepto con el que debía haber terminado y se me olvidó, que es el de sacrificio. Todas las sociedades sacrifican una parte de sus ciudadanos. Parece que eso es cierto desde épocas inmemoriales, ¿no? Cuando existían los chivos expiatorios, y sigue siéndolo ahora, ¿no? Parece inevitable que tengamos que sacrificar parte de nuestras sociedades. La pregunta ahí sería ¿cómo y a quiénes? ¿No? Si los escenarios 2 y 3 son los más probables, el 3 más que el 4, muy probablemente este proceso de precarización que ha empezado ahora se agudice, ¿no? Y tengamos una especie de precaricidios, ¿no? De muertes por goteo, que irán ocurriendo en la medida en la que las personas van cayendo en el abandono, ¿no? Las personas mayores, que vamos a tener, por cierto, en el 2050, una cantidad muy importante de personas en edades mayores a los 70 años, ¿no? Las personas que desafortunadamente e inevitablemente quizá, ojalá que no, serán consideradas como descartables, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo veo y por eso creo que tiene mucha pertinencia un seminario como este, ¿no? Porque si nos damos cuenta de que eso es lo que estamos construyendo, muy probablemente tengamos la oportunidad ahora de evitarlo. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle un aplauso, por favor.
Muchas gracias. A continuación le va a dar un reconocimiento del coordinador general del CIDI, Adolfo Valfe Gutiérrez Nieto, al rector Luis Armando González Plasencia, por su participación. Agradecemos a todos la escucha atenta al rector. Gracias. No creo, ¿verdad? Luis Armando.